tardes. Un gusto poder vernos un día más delante de la presencia del Señor. Ustedes saben que estamos viendo el libro de Hechos, la misión de Dios en la serie, y vemos que ya el autor de este libro de Hechos, Lucas, empieza a enfocar principalmente en Pablo, el apóstol. Pero no es que Pablo sea el protagonista, sino que el Señor es el protagonista siempre. O sea, Pablo es un instrumento de Dios. Pero ahí podemos ver cómo Dios obra a través de la vida de este hombre, escogido por Él, para anunciar el Evangelio a toda nación. Entonces vemos cómo Pablo enfrenta ya sus 2 últimos años de vida. Vemos que Pablo, si usted leyó el capítulo entero, capítulo 21, o se siguió la serie de manera sistemática, de hecho lo animo a que pueda leer la Biblia la semana también, no solamente el domingo. Lea Hechos completito. Es emocionante ver cómo el Señor nos enseña por medio de su palabra. Entonces lo animo a, si no ha leído la Biblia este tiempo, tómela, desempólvela, ¿cierto? Ábrala, empieza a leer y termine leyendo, ¿ya? Sencillo, ¿cierto? Y cuando algo le llama la atención, tome nota, escriba cositas ahí, ore al Señor y pueda siempre ir aprendiendo su palabra. Así que no deje la Biblia tirada, no la deje en un rincón. La Biblia es para atesorarla cada día y para que podamos ser guiados por el Señor por medio del Espíritu Santo. Así que lo animo a leer la palabra del Señor, ¿ya? Entonces vemos que Pablo está ya en un viaje de 36 días. Ustedes ven la cantidad de lugares por los cuales Pablo viajó. Y uno dice, claro, un viajecito con una escala, un destino, es agradable a veces, ¿cierto? Pero 36 días viajando ya es una cosa no menor, porque uno empieza a echar de menos ¿qué cosa? La almohada, la comida, el rinconcito preferido, ¿cierto? Quizás las comodidades. Y no es que Pablo estaba aburrido de subirse al avión o bajar el avión, no. Estaba viajando por barco, por tierra, incluso caminando, 36 días viajando. Y uno dirá, pero al menos después de esos 36 días llegó a un lugar paradisíaco que valía la pena llegar, y aquí nos quedamos impecables. Pero Pablo sabía que esos 36 días era una preparación incluso para ser llevado a Jerusalén, donde le habían profetizado en toda la iglesia que iba a sufrir. Entonces nos damos cuenta que Pablo está determinado a ir a Jerusalén, lleva 36 días viajando y sabe que donde va a llegar el destino va a encontrar persecución, sufrimiento y tribulación. Entonces aquí uno se debe preguntar, wow, ¿qué tipo de fe y creencia es esta que nos lleva a vivir incluso a viajar tanto tiempo sabiendo que vamos a sufrir por causa del Evangelio? Y no solamente qué tipo de creencia, sino que cuál es el tipo de Dios que quería Pablo entonces. Porque en realidad cambia toda nuestra perspectiva. Si usted le dijeran, ¿sabes qué? Te invito a un viaje, 36 días, donde el destino va a ser sufrir, usted dirá, ¿sabes qué? Como que me quiero bajar para eso, como que no quiero ir. Pero Pablo estaba determinado a hacerlo. Y vemos que, vamos a ver en el capítulo 21, varios detallitos importantes, incluso de la sección pasada y la de hoy día, detalles muy importantes de cómo se vive el sufrimiento en el Evangelio. Primero uno debe preguntarse, ¿cómo estoy acostumbrado a vivir? Y una subpregunta es, ¿cómo estoy acostumbrado a enfrentar el sufrimiento? Cualquier tipo de sufrimiento. Porque a veces pensamos que el sufrimiento es solamente llegar a ser crucificado, y dice, no, aún no llego a eso. Pero si hay sufrimientos que entre comillas son menores, pero para Dios no son menores, y seguramente para usted tampoco. Y usted dirá, ¿sabes qué? Esto que me duele es terrible, o esto me afecta mi día a día. Entonces la pregunta es, ¿cómo llevamos el Evangelio a nuestra vida cotidiana? ¿Me sigue la pregunta? ¿Sí? ¿Está bien la niñita, parece, cierto? Es valiente, ¿cierto? Cayó bien también. Entonces, ¿cómo llevamos el Evangelio a nuestra vida cotidiana? Pero a veces sufrimos
y no traemos el Evangelio a la vida cotidiana, y no miramos a Dios en la vida cotidiana, y no nos relacionamos con Dios, no traemos a Jesús a esa situación. Vemos aquí que Pablo dice, después de separarnos de ellos, versículo 1, zarpamos y fuimos rumbo directo a Cos y un montón de ciudades. Dice, nos separamos de, aquí lo cuenta Lucas, se separó de la iglesia. Se separó no porque estaba peleado con la iglesia, sino porque él tenía convicción de seguir predicando el Evangelio en toda ciudad, y además de que iba a sufrir en Jerusalén, y que Dios lo llevaba a ese lugar para dar testimonio, incluso a los príncipes o a los reyes y gente de autoridad. Hubo una separación. Después de cada separación hay un dolor, la que sea. Salir de un lugar a otro, hay dolor, hay sufrimiento, hay cosas que pasan en nuestro corazón, incluso hay nostalgia, hay melancolía, y uno dice, ¿está mal eso? No está mal, está bien. Pero fíjense que en el versículo 5, cumplido aquellos días, dice, salimos acompañándonos todos. O sea, era un choclón que estaba acompañándose unos a otros. Y a veces nosotros sufrimos, pero sufrimos solos. Por aquí nos damos cuenta que en el versículo 5 que nos acompañamos todos. Y fíjense la escena, con sus mujeres y sus hijos, los niños incluidos, vamos para allá. A veces nos complicamos con los niños. A veces nos complicamos de que quizás hacen bulla atrás o que para allá, o bien que vamos a ir a tal lugar y va a ser complicado. No nos compliquemos por eso. Aquí vemos que en la vida de iglesia incluyeron a los niños. Los niños fueron parte de la dinámica, con los desafíos que tienen y todo. Me imagino que los que tienen niños es un poquito más complicado llegar a las 12:30 de la madrugada, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Un poquito más complicado. No es tan sencillo, pero el Señor nos enseña a vivir con esto. Que no podemos decir, no, es que a las 12:30, que es muy tarde o que es muy temprano. Y si cambiamos horario un día y a las 9 de la mañana, nos acomodaremos de alguna forma. O sea, de alguna forma nos acomodaremos. ¿Saben por qué? Porque aquí la iglesia se acostumbró a acompañarse. Lo importante es estar juntos. ¿Dónde? Donde sea, pero juntos. Y fueron hasta fuera de la ciudad, unos cuantos kilómetros. Y fíjense esta linda escena. Y se pusieron de rodillas en la playa. No estaba en un resort, en la playa nomás. Y oramos. ¿Qué debe haber sido lindo ese recuerdo? Atesorar el corazón de que estábamos juntos y en comunión. Y lloramos y oramos. Nos pusimos de rodillas. Y nos abrazamos unos a otros. Y luego subimos al barco y ellos se volvieron a casa. O sea, unos volvieron a casa y Pablo con su compañía, ¿cierto?, siguió rumbo hacia Jerusalén. Hermoso, ¿cierto? Vemos cómo la iglesia aprendió a acompañarse en situaciones complicadas. ¿Y quiénes participaron? Todos, incluso los niños, se abrazaron, oraron, lloraron y se despidieron. Porque la vida continúa. Pero eso no quiere decir de que tenemos que reprimir el dolor. Eso no quiere decir de que tenemos que decir, no, aquí no pasó nada. Si se han fijado de repente cuando un hito se cae, por ejemplo, ahí. Uno quizás tiende a decir, párate, no pasó nada. Pero al niño a veces sí le pasan cosas. Y sí se sacó tiene una herida y le dolió y lloró. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? A veces, nuestra vida cotidiana, nos paramos nomás. Y no sentimos el dolor. O lo sentimos, pero decimos, no, aquí no pasó nada. El Señor no nos llama a reprimir el dolor. No nos llama a evadir el dolor. Sino nos llama a enfrentarlo, a sufrirlo y llevarlo a los pies de Cristo, a los pies de nuestro Señor. Y sufrir en Él y con Él. Quizás te podría decir que yo en mi vida he sufrido mucho, demasiado. Y quizás pareciera que fuera un rango mejor que otro porque yo he sufrido mucho. Pero ¿saben qué? La gracia no está solamente en sufrir, sino en aprender a sufrir. Y está en sufrir según la voluntad del Señor y sufrir en Él. Entonces nos preguntamos entonces,
¿Cómo sufrimos? ¿Sufrimos en Él? Y podemos decir, sí, sufrimos en Él. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que estamos sufriendo en Él? ¿O que estamos aprendiendo a sufrir conforme a la palabra del Señor? Punto número 1. Si estoy sintiendo el dolor o no. ¿Estoy sufriendo? ¿Estoy identificando mi dolor delante del Señor? Ok, hay que hacerlo. Pero ¿saben qué? Segundo lugar, lleva eso a los pies de Cristo. Cuéntale todo eso al Señor. Hay un antiguo himno que siempre lo cito. Dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Y Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Y da muchos ejemplos. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo al Señor. O lo que sea. Y la pregunta es entonces, ¿qué estás sufriendo? ¿O qué te está molestando? ¿Qué te molesta en el zapato? ¿Qué te genera cierta ansiedad o dolor o preocupación? Tómalo y llévaselo al Señor y entréganselo al Señor. Señor, mira mi dificultad. Eso es importante. Pero ¿saben qué? Tampoco es para quedarse ahí. Tampoco es para quedarse tirado en el suelo, inmovilizado. ¿Sabes qué? Qué triste de mí. Nadie me quiere. Todos me odian. Voy a comerme un gusanito eso. Y quedarse tirado ahí. Qué triste mi vida. No, sí. Vive el dolor. Enfréntalo con el Señor. Pero el Señor te da la gracia suficiente. Y es un milagro. Para levantarse en Él. Y para poder seguir avanzando en el camino de la fe. Y aquí vemos que Pablo estaba siendo llevado al sufrimiento. Vemos que Ágabo, un profeta, le dijo lo siguiente, versículo 11. Él vino a vernos, tomó el cinto de Pablo y lo ató a los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, o sea, Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles. Vaya profecía. En todo lugar le decían a Pablo, va a sufrir en Jerusalén. ¿Y sabe lo que le decían los hermanos? No vayáis. No vaya a Jerusalén. Porque vaya a sufrir. Y lloraban. Al oír esto le rogaron que no subiese. Y Pablo le respondió, qué terrible de mí, le dijo, ¿no? No dijo lo siguiente, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Esto es muy parecido como cuando uno va a un funeral y está la persona afectada, ¿cierto? Pero viene otra persona que quizás es lejana y se emociona y va y lo abraza a la persona y llora más que la persona que está de duelo. ¿Le ha pasado eso, no? Como que ya, y uno dice, tranquilo, calmado, sí, estoy triste, pero esto va a pasar. Aquí pasa algo parecido. Entonces uno dice, qué bien Pablo, que a pesar de que iba a sufrir, decía, ¿saben qué? No lloren, no quebranten mi corazón. Y aquí hay una gran diferencia. ¿Saben qué? No es la resiliencia de Pablo. No es que Pablo era mejor que nosotros. No es que Pablo, es que era apóstol y yo no soy apóstol, entonces él podía hacerlo, yo no. No. ¿Saben cuál es la diferencia? La práctica de la presencia de Dios en la vida nuestra. Practicar la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Dios está en todo momento, estamos claros. Pero nosotros debemos estar ahí atentos, Señor. Estoy acá para pedir tu ayuda, tu consuelo. Y eso es algo milagroso. Milagroso, es el poder del Espíritu Santo que nos ilumina a tal punto y dice, ¡ah! Y cobra valor y sentido la vida de una forma totalmente distinta. ¿Pues saben qué? Pablo dijo lo siguiente, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué clase de convicción es esa?
¿podía venir esa convicción de una persona, del corazón humano? ¿Te digo algo? No puede venir del corazón humano. Viene solamente de la presencia del Señor y la convicción de la palabra hecha vida en el corazón por el poder del Espíritu Santo. Usted dirá, ¿saben qué? Yo soy súper cobarde. Si llegara a pasar eso en mi vida, yo capaz que diría, no, ¿sabes qué? Yo me arranco. Y uno proyecta. Pero ¿saben qué? Si el Señor nos permite de alguna forma sufrir por Él, te doy una buena noticia, Él va a estar ahí. Y en segundo lugar, Él te va a dar la fuerza para pasar por esa dificultad. ¿Cierto? Esa es la convicción. Y la fuerza, ¿sabe cómo viene? Cambiando por el Señor nuestra manera de valorar las cosas. Pablo estaba aferrado a la vida, seguramente él quería seguir viviendo, pero estaba dispuesto a hacer un cambio. Está bien, yo soy atado y aún si muero por el Señor, sé que hay algo hermoso que el Señor me va a entregar. Voy a poder verlo. Voy a poder estar en su presencia día a día. Voy a poder estar en comunión con Él completamente, plenamente. Y aun cuando pueda ser atado, y aun cuando pueda ser mi vida llevada por otros, sé que el Señor tiene el control de eso. Y por sobre las circunstancias, Él está ahí. Él es superior, Él es rey, Él es soberano, Él es gobernante, un buen Dios, un buen pastor, que la vida dio por sus ovejas. Entonces eso, que a veces lo entendemos acá, iluminado por el Espíritu Santo, llega a ser un tremendo consuelo en nuestros corazones. Pablo después llega a Jerusalén, después lleva a Roma, y está 2 años encerrado incluso, y desde ahí escribe, muy probablemente, la carta a los filipenses. Y cuando vemos todo lo que ha pasado a Pablo, vemos toda su convicción llena del Señor, entendemos un poquito más las frases de Pablo en Filipenses. ¿Saben qué? Pablo escribe la carta a la iglesia, le dice que quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, todo lo que ha sucedido en la vida de Pablo, incluso las cadenas, han redundado, capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y aquí viene algo importantísimo. Cuando estamos sufriendo, hay algo que pasa. El Señor quiere progresar con su palabra en tu corazón. Que aprendas, que lo conozcas más, que descanses, que te entregues al Señor. Cada sufrimiento es una oportunidad para estar en comunión con el Señor, para acercarse a Él, una tremenda bendición que tenemos. El Señor nos llama con gracia y misericordia y nos muestra su consuelo, su verdad y su poder. Y además esto tiene una segunda derivada, una consecuencia también deseable, que lo que vivimos también es para el crecimiento del Evangelio en otros. Si has sufrido, es para ser consolado. Y si has sido consolado, es para consolar también a otros. Entonces Pablo estaba contento. Decía, ¿saben qué? A pesar de lo triste que es la situación, que lo fome, que lo terrible, o lo complicado, o lo molestosa, el Señor ha avanzado en nuestro corazón, en mi corazón, para conocerlo más y para que los otros lo conozcan más. Entonces Pablo después decía, incluso en el versículo 21, el 21 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, dice que ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces Pablo no estaba esperando a ver qué podía hacer para el Señor después, sino que ahora mismo, lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo, lo que estoy enfrentando, sé que el Señor quiere que lo glorifique hoy, en esta circunstancia, sea por vida o por muerte. Y que la pregunta entonces es, ¿qué estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo entonces? Y la determinación de Pablo era, ahora mismo, no voy a esperar mañana, hoy mismo, voy a glorificar al Señor. Y voy a decir, el Señor sea glorificado en todo.
Incluso podría decir, como decía Job, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo mismo. Y dejar, entregar. Señor, te glorifico a ti. En estas circunstancias, la vida del Evangelio, el poder del Señor, viene a nuestras vidas. Y el Señor es glorificado y nuestra vida es consolada. Y después viene la tremenda convicción de Pablo, un versículo muy famoso que dice, porque para mí, la vida o el vivir es Cristo. Y si muero es ganancia. Entonces eso es muy parecido a lo que Pablo dijo en Hechos 21. Estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Y saben? Pablo dijo eso y la iglesia entendió. Los que estaban así, no Pablo, no vayas, soltaron y dijeron, ok Pablo, que se haga la voluntad del Señor. Y eso es lo que debemos orar y pedir. No significa que no podemos expresar nuestras emociones. No significa que no podemos sentir dolor. Pero como lo he dicho en otra oportunidad, otros sermones pasados, debe ser la misma actitud del Maestro. Que cuando fue camino a la cruz, dijo, ojalá pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Negó el dolor el Señor? ¿O la dificultad que tenía? No, para nada. Expresó. Pero confió, entregó en las manos del buen pastor, del Señor, del Padre Todopoderoso, del Soberano. Descansó la voluntad del Padre. Nosotros podemos descansar en la voluntad del Padre perfectamente. Pero ¿saben lo que pasa? Es que uno empieza a pelear en nuestra mente. Dice, es que esto no puede ser. Es que esto es injusto. Esto no puede estar pasando. No puede estar pasándome a mí. ¿Cómo es posible que pasen a mí estas cosas? Que no puedo sufrir tanto yo. Pero aquí, Pablo, al igual que el Maestro Jesús, sufrió injustamente. Si ustedes leen esta escena, Pablo es llevado hacia el calabozo, ¿cierto? Lo acusan injustamente, le dicen en el versículo 28, varón israelita, ayúdenme, porque este es el hombre que por todas partes enseña herejías, ¿cierto? Lo acusaron de que había entrado una persona gentil al templo, lo cual no había sido, no había dicho herejías, procuraron matarle, ¿cierto? Y además, algunos habían dicho de que era un varón egipcio que había soltado a los sicarios. Tampoco, puras mentiras, puro enredo. ¿Saben qué? ¿Ustedes creen que Pablo hizo caso? No. Como el Señor Jesús, enmudeció. Lo que pudo decir, habló. Pero no intentó justificarse, no intentó defenderse, no intentó nada. Porque él sabía que Dios era soberano por sobre todas las cosas. Usted dirá, sí, pero en realidad aún no me llevan a la cárcel. Entonces, como que es poco práctico para mi vida. ¿Te digo algo? Y aquellas veces que sientes que es injusto, cuando conversan con tu amigo, o con tu esposo, o con tu esposa, o con tu hijo, un familiar, dice, esto es injusto lo que me están diciendo. Ahí es el momento, para igual que Jesús, igual que Pablo, agachar el moño. Señor, aquí estoy, Señor, para servir, para amar. Como decía Pablo, también en Filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se recuerdan el pasaje? Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Voy a hacer un ejemplo. Hay gente que dice, me gustaría irme de misiones a China. Súper bien. Pero también viene la respuesta, oye, ¿y tú conocías a alguien de China aquí en Chile? Sí. ¿Y le has explicado el evangelio a esa persona? Ah, no se me ha ocurrido. O sea,
sería buena idea empezar por ahí. Y al revés, uno dice, me gustaría morir por Cristo. Sí, oye, ¿y has muerto por Cristo en tu casa? ¿Has muerto en esa oportunidad donde estaba la loza cochina, mucha loza? Y tú dices, llega a decir, ¿sabes qué? Yo ya la vi el día anterior, les toca a ustedes. Es práctico, ¿no? Y cuando tienes que preocuparte de otro, ¿estás dispuesto a morir por la causa de Cristo? ¿Por la causa de su iglesia? ¿Por la causa del Señor? ¿O estás aferrado a tus planes, proyectos, ideas, necesidades, tus pensamientos, tus proyectitos? No es que no sea importante, es que hay un gran proyecto. Ese proyecto es el plan del Señor, plan de redención. Y ahí encontramos sentido y propósito. Entonces, Pablo decía, estoy dispuesto a entregar mi vida por la causa del Evangelio. Y Pablo fue llevado a tal punto que la multitud le decía, versículo 36 del capítulo 21, la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando que muera. Qué parecido es a crucifíquenle, ¿cierto? Pero Pablo estaba dispuesto. La pregunta es, ¿tú, en tu cruz, en tu dolor, estás dispuesto? Pero hay que soltar ahí. Señor, suelto todo y descanso en ti. Y aquí viene la gran pregunta que nos debemos hacer. Si siento que yo no puedo incluso, si siento que yo no puedo hacerlo, o que me cuesta mucho, ¿qué debemos hacer? Correr a los pies de Jesús y pedirle al Señor, por favor, transfórmame. Transforma mi indiferencia, transforma mi apatía con el Señor, con otros, por favor, cámbiame, transfórmame a tu imagen. Ayúdame a aferrarme a tus planes y proyectos y que mis planes sean conforme a tus proyectos. Que mis planes, que son quizás importantes, que tenga una mirada superior, sabiendo que detrás de ese plan hay un gran plan y yo unirme a la gran historia de salvación del Señor. Pero ¿saben qué? Encontramos propósito y sentido en eso. Cuando cada uno de nosotros nos acercamos a su cruz. ¿Sabes lo que debiéramos hacer? En términos de ilustración, ahí al frente podría haber una cruz, perfectamente. Y aquí estamos todos mirando a esa cruz. ¿La ven, cierto? ¿Ah? Usen la imaginación, por favor, ¿ya? La están mirando, ¿cierto? Lo que deberíamos hacer es decir, Señor, yo quiero correr a esa cruz. Quiero caminar a esa cruz. Debemos pararnos. Sí, Señor, yo voy y camino ahí. Si van todos hacia allá, nos vamos a encontrar ahí, abrazados a su cruz. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy y mañana y pasado mañana. Correr a su cruz y abrazar su cruz con amor. Así que la invitación es, levántate, corre, abraza la cruz. Y ahí vamos a encontrar el perfecto propósito y sentido y consuelo y descanso a nuestra alma, a nuestro corazón. ¿Lo crees? El Señor lo va a hacer. Solamente aquí estoy, me cuesta mucho con mi pecado. Aquí estoy, me cuesta mucho con mi ansiedad. Aquí está, me cuesta mucho con mi dolor, con mi tribulación. Pero lo entrego. Y me abrazo a la cruz de Cristo. Y ahí nos encontramos. Y vamos a llorar en la playa, como dice este pasaje. Y abrazarnos. Y ser capaces de despedirnos, sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú cada día nos recuerdas que nuestra vida tiene sentido solamente en ti. Y que cuando a veces nos confundimos y nos desconcentramos, Señor, perdemos el rumbo. Estamos desesperados, Señor. Y tú con tu gracia, tu amor y verdad nos llamas una vez más a encontrar sentido, descanso, consuelo y esperanza en ti, en tu cruz, en tu plan, en tu comunión, en la comunidad de vida del cuerpo, Señor. Y te pido, Señor, que nuestros corazones esta palabra se haga vida, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo.
y podamos disfrutar de la comunión contigo y la comunión con otros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.